El hermano ha pedido también que les dé yo el sacramento mismo, cosa que estoy dispuesto a hacerlo con mucha alegría. Acepto esta petición que el hermano ha hecho en nombre del párroco y también de los catequistas. Hay una serie de elementos a considerar en la homilía a partir de la palabra de Dios que nos ha iluminado hoy, no hay duda. Una palabra del Antiguo Testamento, en la primera lectura y el Salmo, como también los dos textos del Nuevo Testamento. 4 textos acompañan hoy como una gran riqueza de esta liturgia sacramental que estamos celebrando. Imagínense 4 textos, todo lo que tendrá que decirnos la palabra a nosotros, desde el Evangelio, desde el Salmo y de cualquiera otro de los textos. Somos católicos nosotros. Eso quiere decir que pertenecemos a una iglesia que tiene su naturaleza, su razón de ser en todo el mundo, ¿no? Porque la obra de Dios es una obra universal, como es también la obra de su creación. Dios no crea, decir, parches por aquí, parches por allá, ¿verdad? Es decir, ¿estamos? Y ahí el nombre católico, ¿verdad? Católica es una iglesia universal, una de todo el mundo, de todo lo que conocemos de la tierra, ¿verdad? Y que está llamada a llegar justamente a toda la tierra, porque no está en todos lados, digamos, pero es el nombre de esta iglesia universal, querida por Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy yo a edificar mi iglesia. Mire, esa iglesia está, hermanos, conformada por nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, fieles, cuerpo de Jesús, y Él es la cabeza de ese cuerpo. ¿Cómo llegamos nosotros a ese cuerpo? Llegamos a través del bautismo. Esa maravilla del bautismo, ¿verdad? Que no es un rito mágico, un rito hacia la carrera, por superstición, ¿verdad? No es un sacramento que me hace a mí injertarme, pegarme, hacerme parte de un proyecto de Dios llamado iglesia. Dice el Papa Juan Pablo II en el documento de los laicos, en uno que escribió para los laicos, dice él de que él habla ahí de la maravilla del bautismo, ¿verdad? Dice él de que no es exagerado decir que la vida cristiana, mi vida cristiana, consiste en vivir la novedad de mi bautismo. Mire, un buen cristiano, un buen católico tiene conciencia de ser bautizado, ¿ya? Y lo dice, ¿verdad? Ante la gente, ante una necesidad, ante un pleito, a veces lo que fuera, saca a relucir su bautismo, ¿no? Yo soy bautizado en esta iglesia y formo parte yo de ella, ¿no? ¿Quién los presentó a ustedes? Decía más o menos en estos términos, estos jóvenes, decía, estas personas fueron bautizadas, y hacía reverencia como que eso ocurrió en la niñez, con la promesa de sus padres y padrinos de ser educados en la fe, decía, ¿no? Mire, cómo ese bautismo nos injerta a la iglesia y está amarrado con toda una promesa de los papás y padrinos comprometidos en la educación cristiana de la persona que por el bautismo se injerta al cuerpo de Cristo. Mire qué maravilla esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Siendo parte yo, hermanos, de la Iglesia Católica, tengo acceso yo a los dones, a los regalos, a los tesoros que esa iglesia dispone para mí. Y además del bautismo, luego está el tesoro de los sacramentos, que eso no hay que olvidarlo, ¿oyeron?
Si algo nos distingue a nosotros como católicos es el don de los sacramentos que la Iglesia tiene. Sería pecado mortal, ¿verdad?, que un candidato a confirmarse no sepa los sacramentos, ¿verdad? Porque yo sé los sacramentos, ¿verdad? Los aprendí de niño, ¿verdad? Para mi primera comunión, o aunque no fuera así, pero yo aprendí porque me lo enseñaron mis papás o por cuenta propia, pero yo aprendí que hay en la Iglesia 7 sacramentos, verdaderos tesoros con los cuales Dios me premia a mí y Él se me da a través de esos sacramentos, ¿no? Me da su Espíritu Santo, como hoy lo va a dar a través de la confirmación. Mire, ante las ofertas de hermanos, porque este mundo en el que vivimos es un poco raro, ¿verdad? Le gusta trastornar todo, ¿verdad? Adultera todo, ¿verdad? Se vende o puede uno comprar cosas adulteradas, ¿verdad? Ya sea de comida, de prendas, lo que fuera, de marcas, de aparatos. Y también se ha adulterado el aspecto, el campo de la fe. Y encuentra usted cualquier oferta por cualquier lado, ¿verdad? Y le dicen que este es mejor que el otro, ¿verdad? Aquí es una iglesia que es una maravilla, aquí no hay pecadores, aquí solo ángeles hay nada más. Y te van ofreciendo cualquier cosa por todas partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero un buen cristiano que tiene los ojos bien abiertos, y de eso hablaba hoy el primer texto de la lectura, el texto de Isaías. En aquel día, dice, ¿verdad? Isaías vislumbraba el día en que Jesús venía en camino y que iba a llegar a manifestarse al pueblo como Salvador de la humanidad. Y ese venía a liberar a las personas, a liberarlo de todas las ataduras que oprimen al hombre y no lo dejan realizarse como persona, como hijo de Dios. ¿Ya? Jesús usa ese texto en Lucas 4:16. ¿Recuerdan ustedes el texto de Lucas 4:16? ¿Cómo empieza? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado. Y dice ahí, me envió a dar vista a los ciegos, dice, ¿no? ¿Estamos? Yo como católico no soy ciego. Para nada, ¿verdad? Conozco muchas cosas, aunque mi origen sea un origen de una aldea de por allá. Aunque mi origen sea del campo, yo sea campesino o de la ciudad. O que pase yo por las escuelas, por la universidad. No importa dónde venga yo, pero yo tengo mis ojos abiertos. ¿Estamos? La fuerza del Espíritu a mí me ha abierto los ojos y yo tengo esa capacidad de conocer muchas cuestiones y conozco esa realidad de Dios, su proyecto de Él, de su única iglesia, hermanos, ¿verdad? Fundaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán hacer nada en contra de él. Pues esa iglesia tiene sacramentos que me dan a mí, son signos, ¿verdad? Pero son unos signos tan superiores, tan grandes, que me dan lo que ellos significan. La Eucaristía, ¿verdad? Cosa más bella que la Eucaristía, saber dónde vamos a hallar otras cosas. Algo igual. Pues ese signo ahí me da a mí el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. No una representación, no una imaginación, no una señal, no, ¿verdad? Me da el mismo cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Lo de hoy, ¿verdad? Me va a dar a mí el don del Espíritu Santo. No un signo, una cosa rara ahí que más o menos, ¿verdad? No, me da el Espíritu Santo y el obispo va a decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y te lo va a dar.
Entonces, un católico, hermano, formado, es decir, logra tener un dominio sobre estas realidades que las aprendió en la doctrina, que de hecho es un requisito para quien se va a confirmar, ¿verdad? Es decir, a todos, ¿verdad? Es decir, para los que vienen en camino, ¿verdad? Aprendan la doctrina católica, que es bien bonita, no es complicada, ¿verdad? Bien sencilla, ¿ya? Interesante leer, educarse uno, formarse con la doctrina católica, que tiene apenas como tiene tres pilares fundamentales la doctrina nuestra, ¿no? ¿Qué tiene? A ver, el credo. Dice la doctrina en qué creo yo, ¿verdad? Yo no creo en el aire, no, ¿verdad? Yo no creo en mis imaginaciones que a mí se me ocurren, ¿verdad? ¿Ya? Yo creo en el credo. Valga la redundancia, ¿verdad? Esas verdades fundamentales del credo, yo la verdad las amo, las disfruto, las vivo, las creo. Es el credo del domingo, ¿verdad? Como el Padre en la misa pregunta al pueblo, ¿verdad? ¿Cree usted en Dios Padre Todopoderoso, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues en eso creemos nosotros, ¿no? ¿Se han fijado ustedes en eso, verdad? Cree en la iglesia, dice, ¿no? Después de la Trinidad, si cree usted en la iglesia y te da las marcas de esa iglesia, una santa, católica, apostólica, y punto. Yo creo en esa iglesia, creo que es una la iglesia, porque no hay dos dioses, o tres, ¿verdad? Mire, y luego el resto del credo, bueno, ahí está el primer pilar de esa doctrina que yo debo de comprender. Luego están los mandamientos de la ley de Dios, que no son 86, ¿verdad? 114 mandamientos, no, son 10 apenas. 10 mandamientos. Sí, hermanos, ¿verdad? 2 manos de mandamientos, imagínense ustedes. Fáciles de comprenderlos, ¿ya? Es la palabra de Dios que norma la vida del hombre, que regula la vida del hombre, ¿verdad? Por amor Dios lo hace, ¿verdad? Yo creo en los mandamientos. Y luego están pues los sacramentos, que son apenas 7, que uno está como siempre deseoso de recibirlos, ¿verdad? Quizás no todos, porque no todos van a ordenarse sacerdotes, ¿ya? O no todos se van a casar algún día, puede ser, ¿verdad? Pero esa opción está ahí para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? La confirmación, hermanos, completa con todo esto la etapa de la madurez cristiana, ¿no? Uno lee algún documento de los sacramentos y me van a usar esos términos, ¿no? Completa una etapa de la madurez cristiana, ¿verdad? Quien lo recibe con toda honestidad puede llamarse un cristiano maduro, ¿sí? A pesar de la juventud que tienen ustedes, pero ahí hay madurez de la fe. ¿Qué supone eso? Que esa mi fe católica, cristiana, ser parte de la iglesia, a mí no me la va a quitar ninguno. Ya. Yo soy maduro en la fe. A uno nadie lo engaña, digamos, ¿no? Con ofertas y doctrinas raras que puedan haber. Algunas quizás muy interesantes pueden ser, ¿verdad? Pero yo no lo cambio por mi fe católica. Y voy a permanecer y voy a perseverar todos los días de mi vida hasta que yo me muera. ¿Ya? ¿Qué supone eso, hermanos? Que esa persona la vamos a ver llevando una vida pues muy sana, ¿verdad? Una vida normal, sana,
educada, ¿sí? En su comunidad, ahí está presente, ahí persevera, ahí permanece en su comunidad de fe. Allá en su aldea, allá en su barrio, esa persona sigue siendo cristiano católico. Y hay como ciertos signos, hermanos, que da el católico para decir este sí que de verdad está en el camino. Va a perseverar, entre otras cosas, viviendo el sacramento de la Eucaristía. Los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía. Es nuestro alimento, ¿verdad? ¿Qué nos va a alimentar a nosotros si no es la Sagrada Comunión? Díganme usted. Los cristianos en el primer siglo, cuando les fue durísimo a ellos porque los persiguieron a muerte, y muchos murieron, ¿verdad? Fueron cantidades grandísimas de gente que murió en la persecución del primer siglo. ¿Saben cómo se expresaban ellos? Porque muchos bajaron a tierra de las catacumbas para celebrar la Eucaristía ahí, y decían ellos, está escrito en las paredes de por ahí, ¿verdad? Decía, nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía. Hoy tenemos a nivel rural, por ejemplo, la facilidad de la presencia del Santísimo en muchas aldeas. ¿Qué hace el patojo que se confirmó? Busca el lugar más cercano el domingo y usted lo ve allá. Porque él y ella no pueden vivir sin la comunión. No pueden, ¿verdad? Sino cada 8 días, una vez al mes, pero esa gente está perseverando cada mes, recibiendo el Santísimo Sacramento de la comunión. Creen en la presencia real de Jesús ahí. ¿Sí? ¿Qué más tiene de signo ese individuo que se confirmó para decir que persevera en la fe? ¿Qué más tiene? Su testimonio de vida, ¿verdad? Da un buen ejemplo, un buen testimonio, es educado o educada. De su boca solo salen palabras edificantes, no vulgaridades. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la lengua, dice la Escritura, ¿verdad? Si en tu interior hay basura, de tu boca saldrá también basura. Mire. ¿De acuerdo? El testimonio de la persona, ¿no? Educada, responsable, va creciendo cada día más todavía en la fe, muy apegada a las Sagradas Escrituras. ¿Ya? ¿Cómo es posible que alguien se llame católico y cristiano y que no conozca las Escrituras, que desconozca el Evangelio, por ejemplo? No se vale. ¿Ya? Si no sé leer, que me lo lean, pero yo sé algo del Evangelio. Sé de la vida de Jesús. Sé de sus parábolas, sé de las bienaventuranzas que será el Evangelio de mañana, por ejemplo. Yo eso lo sé. Eso lo vimos en el proceso de las santas misiones populares. Hubo un día dedicado a las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Mire, eso yo lo sé, ¿verdad? Como ustedes son jóvenes, ¿verdad? Es decir, yo me imagino la forma, el estilo de vida de un confirmado allá en su barrio, de su pueblo o de su aldea. Su testimonio de vida cristiana, ¿verdad? Donde vaya, ahí va a dar buen testimonio. Se va para los Estados Unidos, allá sigue siendo cristiano. Y de hecho tenemos que alegrarnos por las comunidades católicas de los Estados Unidos. Allá se reúnen en las parroquias 1,500 gentes los domingos, de gente que llegó de Centroamérica, de aquí de Guatemala, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tienen conciencia de que son católicos. La vida de la iglesia en los Estados Unidos ahora, su riqueza, su fuerza, se debe al dinamismo que le ha inyectado los migrantes. Siguen siendo cristianos allá, donde llegue uno. ¿A dónde más llega el joven? A la escuela, al colegio, ¿verdad? Pues ahí da testimonio de que él es un cristiano católico. ¿Y qué más? ¿A dónde más va el joven, verdad? ¿Dónde lo encontramos al joven creciendo, madurando más todavía a nivel espiritual, a nivel humano? En su noviazgo. El noviazgo de un confirmado es un noviazgo cristiano que lo prepara al matrimonio, ¿verdad? Que es otro sacramento de la iglesia. Ustedes y yo han conocido personas que se enamoran de alguien que uno dice, Dios mío, ¿verdad? ¿Con quién se va a pegar este pobre, verdad? O esta pobre, ¿verdad? De alguien que no cree, pero ni en su abuelita. ¿Qué va a pasar después? Se van a topar con un gran problema, ¿me entienden? ¿No? Ya es de regalado, es de gratis, ¿verdad? Es decir, es adquirido con toda voluntad, el gran problema. Y no que era católico, pues. Pues ¿con quién se va a pegar, verdad? Con un incrédulo, con un pagano, con un idólatra, con no sé qué, pero no es un cristiano, ¿verdad? Pero el buen cristiano, ¿verdad? Elige a quien va a ser el compañero o compañera de su vida, a uno que comparte con él su misma fe, el tesoro de la fe, hermanos, ¿verdad? ¿Ya? Hay un pasaje en el Evangelio que ustedes lo conocen, que Jesús dice, no le den las perlas a los cerdos, ¿se acuerdan? Lo han oído, ¿verdad? No le den las perlas o las joyas, que es lo mismo, a los cerdos. ¿Conocen ustedes los cerdos? Sí los conocen, ¿verdad? ¿Quién no va? Las perlas no se le pueden dar a los cerdos, dice, ¿verdad? La fe es una perla, cuídela. Qué perla más valiosa el don de la fe, hermanos. ¿Cómo la voy a cambiar yo por otras cosas o arruinarla de esa manera, eligiendo una persona que no comparte mi amor a la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Mi devoción a los santos y a los mártires, ¿ya? Entonces, ahí está el joven, ¿verdad? Está en la escuela, en el colegio, con la novia, el novio, ¿verdad? Está en el deporte, los jóvenes, ¿verdad? Ahí da testimonio de su fe en el deporte. Dígame dónde hay un joven que no le gusta el deporte, no le gusta, todo está enfermo, ¿verdad? ¿Ya? A todo el mundo le gusta el deporte, ¿verdad? Pues ahí el bautizado, confirmado, da testimonio de que es un creyente en Jesús, en Cristo, la salvación de la humanidad. Ese que nos habló en el Evangelio hoy, que dijo que tenemos que guardar los mandamientos. ¿Recuerda? Mire, y que prometió su espíritu, ¿verdad? Yo pateando la pelota, ¿verdad? O en la portería donde me toque, ¿verdad? Ahí voy a dar testimonio de que yo creo en Cristo. ¿Ya? En el deporte. Mire, en las fiestas. A usted le encantan las fiestas a ustedes, ¿verdad? ¿Ya? Pues ahí también, ¿verdad? Y me comparto con los jóvenes con el tema de las fiestas, porque todos tenemos que alcanzarlo con la fuerza del Evangelio. La vida del hombre cristiano tiene que penetrar en todos los ámbitos de la sociedad. No se puede dejar ni uno solo siquiera, ni siquiera el campo de la diversión. Lea Aparecida, por ejemplo.
Ahí está el documento de Aparecida, eso lo dice el documento de Aparecida y otros documentos valiosos de la iglesia, ¿no? O aquel famoso documento de Pablo VI, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan ustedes? No. Recuerden cómo se llama un documento famoso de Pablo VI. Ese gran papa de la iglesia, un papa pero de aquellos a todo dar, ¿verdad? ¿Cómo se llama el documento que escribió Pablo VI de la evangelización? ¿Cómo se llama? Bueno, de todas maneras, eso tienen que saber ustedes, ¿oyeron, verdad? No estoy preguntando nada de la estratosfera, ¿verdad? No. Se llama Evangelio Nunciandi, se llama ese documento, ¿verdad? Traducido al español quiere decir anunciando el Evangelio, ¿verdad? Es un documento bárbaro ese papa, ¿verdad? Tenía unas claras ideas de este hombre en su cabeza que las dejó escritas, ¿verdad? Y él dice ahí que el Evangelio tiene que llegar a todos los lugares, dice, ¿verdad? Penetrar, dice, hasta el fondo, no por encima como un barniz de un mueble, dice el Papa, ¿verdad? Ah, bueno, ¿verdad? Según confirmado, lleva el Evangelio al deporte, ¿verdad? Si no lo llevo yo, ¿verdad? Ustedes saben quién va a llegar y con qué va a llegar. ¿Verdad? Y a todos los sectores de la humanidad, a todos los ambientes de la humanidad, si yo no llego con el Evangelio, ustedes saben quién va a llegar. ¿Quién va a llegar? El enemigo, el diablo, con su cizaña, ¿verdad? Se va a llegar a colocar ahí, va a penetrar y se va a quedar ahí. ¿Cómo tristemente ha pasado, hermanos, en la vida de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Cuando yo no llego con la palabra del Evangelio, pues llega otro, ¿verdad? Ese, ni lento ni perezoso, ¿verdad? ¿Ya? Miren, por ejemplo, cómo penetró el narcotráfico a la vida de la sociedad nuestra. Él llegó, se quedó y ahí está enraizado, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿O estoy mintiendo yo? ¿Verdad? El narcotráfico, ¿verdad? Llegó y se penetró en muchas estructuras de la sociedad. Ahí está, porque yo no llegué con el Evangelio como era mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué baila la gente en los bailes? Estos jóvenes. Muchas canciones son de contenido narco. ¿Estoy mintiendo? ¿Por qué? Porque hay que danzarle al demonio, al mal, a las tinieblas. ¿Ya? Cuando la humanidad, nuestras juventudes, estarían llamadas a danzarle a la vida, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Los jóvenes le danzan a la vida, a la alegría, al compartir, al encuentro, a la felicidad, a la solidaridad, a la amistad. ¿No? Al narco le cantan y danzan al ritmo que ellos dicen. Ahí está el problema, ¿verdad? Por eso el Evangelio, ¿verdad? Ojos abiertos, ¿me entiende, verdad? Y el cristiano tiene una sensibilidad mental y visual que es capaz de darse cuenta cómo el mal está presente ahí. ¿Sí? Y no se deja enrolar en esas realidades. ¿Ya? Bueno, la verdad que hay tema para hablar mucho rato, hermano. Yo estoy consciente de eso, ¿verdad? Y espero que con lo que he dicho les esté iluminando a ustedes la perseverancia en su vida cristiana. Queremos cristianos que perseveren en esta iglesia que lamentablemente no lo podemos desconocer, ha perdido miembros. ¿Ya? La Iglesia Católica, después de un evento de confirmaciones, tiene que salir muy robustecida, muy fuerte, ¿verdad? Y hay jóvenes, ¿verdad?
lo que significa la presencia de la juventud en la iglesia. Lo digo porque la mayoría de ustedes son, yo vi Concepción de pie, casi todos son jóvenes, ¿verdad? Lo que significa la presencia de un joven en la vida de la iglesia, ¿verdad? Esa juventud comulgando el día domingo, hermanos, ¿verdad? Ponen a temblar la sociedad. El resto de la gente que no viene se va a preguntar, ¿y estos qué tienen ahora? ¿Qué les agarró? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Es gente que de verdad cree en Jesucristo, ¿verdad? Ha hecho una opción fundamental por Él. Tienen el valor, la fuerza, el coraje de llamarse cristianos ante cualquier gente que tiene otras ofertas de mal y de muerte y de mentira en el mundo, ¿verdad? Miren. Así que les deseo suerte y agradezco el papel que han cumplido aquí los catequistas en la formación, junto con el párroco, que es el principal encargado y catequista de la comunidad del párroco, el padre Ilciar, ¿verdad? Aquí también les ruego que le des seguimiento a estos patojos, ¿verdad? Tan llenos de vida, de ilusiones y esperanzas, para que ellos continúen echándole el hombro a la construcción de esta iglesia, cuyo proyecto único que esta iglesia tiene es llevar la fuerza del evangelio a toda la gente, ¿verdad? Vamos a continuar con la Eucaristía, hermanos, y de verdad los felicito y les animo a que perseveren todos los días de su vida hasta que lo lleven, como dicen por acá, en 4 palos al cementerio, ¿verdad? Hasta ahí llega el compromiso de nuestra fe, aquí en este mundo, ¿verdad? Permanecer y perseverar, así no con cara afligida, con tristeza, no, con alegría, ¿verdad? Porque sabemos a dónde hemos llegado, a qué árbol nos hemos arrimado. ¿Cómo dice el dicho? El que a buen árbol, diga, ayúdeme, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, dice, ¿verdad? Ese árbol de la cruz, miren, ¿verdad? Recuerden el árbol del Génesis. Ahí había un árbol de la muerte, ¿no? Una culebrona allá, el demonio, ¿verdad? Meneaba por todas las ramas, ¿verdad? Pero el árbol nuevo es la cruz. Mire. Y en esa cruz está Cristo, ¿verdad? Muerto y resucitado, ¿verdad? ¿Sí? Porque él mismo lo dijo, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, haciendo alusión al árbol del Edén, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.